1:30 de la tarde en Bogotá, Quito y Lima. Bienvenidos a una nueva emisión de noticias aquí en El Mundo Ahora. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y a continuación los titulares. Donald Trump está reunido con Volodymyr Zelensky en la Casa Blanca por tercera vez desde enero. Mientras el presidente ucraniano dice que Rusia no está lista para terminar la guerra, el mandatario estadounidense asegura que Vladimir Putin quiere el fin del conflicto. La ONU denuncia dificultades para entregar la ayuda humanitaria en las zonas afectadas por la hambruna en la Franja de Gaza, como el mal estado de las vías dañadas por la guerra y el continuo cierre de rutas clave a pesar del alto el fuego. En Madagascar, el líder del golpe militar juró como presidente de facto en una ceremonia celebrada en el Tribunal Constitucional Superior, mientras que desde su escondite, Andry Rajoelina sigue diciendo que es el presidente legítimo de la nación insular. En nuestra sección En Contexto nos trasladamos hasta Venezuela, donde la tensión militar va en aumento con Estados Unidos, luego de conocerse que el presidente de este país, Donald Trump, habría autorizado a la CIA llevar a cabo operaciones contra el gobierno de Nicolás Maduro. Una historia de injerencias vinculada a la inteligencia de Washington que tiene bastantes precedentes en la región. Marta Moya nos lo cuenta enseguida. Empezamos. Iniciamos en Estados Unidos. Donald Trump está reunido con Volodymyr Zelensky en la Casa Blanca por tercera vez desde enero. Mientras el presidente ucraniano dice que Rusia no está lista para terminar la guerra, el mandatario estadounidense asegura que Vladimir Putin quiere el final del conflicto. Ambos mandatarios aseguraron que van a conversar sobre la posible entrega de misiles Tomahawk a Ucrania. Escuchemos qué dijeron. Y creo que las cosas están avanzando bastante bien. Empezó con Alaska, donde creo que ciertos puntos base fueron discutidos. Esperamos ver si podemos resolver esto. Esto se debe a la administración Biden. Yo llegué, y nosotros lo heredamos y queremos ver si podemos acabarlo, ponerle fin. Mucha gente ha muerto en esta guerra y vamos a hacer que se acabe. Y tengo la confianza de que con su ayuda podemos detener esta guerra. Realmente lo necesitamos. Vemos que ellos no están dando pasos exitosos en el campo de batalla y creo que eso es bueno. Creo que los ejércitos ahora han sufrido muchas pérdidas en la economía, en el pueblo. Creo que es muy importante, un momento muy importante. Otro encuentro de alto nivel será el de Donald Trump con el presidente de China, Xi Jinping, en Corea del Sur a finales de este mes. La noticia fue confirmada nuevamente por Donald Trump en esta rueda de prensa allí en la Casa Blanca, cuando fue el mismo mandatario estadounidense quien había sembrado dudas sobre el encuentro en medio de las tensiones por los aranceles. Trump también en una entrevista con Fox News reconoció que imponer nuevos gravámenes sobre productos chinos del 100% a partir del 1 de noviembre es insostenible, pero que el gigante asiático lo obligó a hacerlo como represalia a las restricciones en la exportación de tierras raras. Pasamos a Venezuela. La agencia Reuters citó a fuentes que dijeron que el ejército de Estados Unidos tiene retenidos a 2 sobrevivientes del ataque de este jueves a una embarcación en el Mar Caribe, a la que Washington acusó de traficar drogas. De confirmarse, se trataría de los primeros detenidos desde que inició el despliegue naval estadounidense en esta zona y que Donald Trump ha calificado como una guerra contra los cárteles de la droga. Hasta el momento, según Estados Unidos, mataron al menos 29 personas en esos bombardeos. Cambiamos de tema, pasamos a la Franja de Gaza. Este viernes el Programa Mundial de Alimentos informó que ha llevado diariamente al enclave unas 560 toneladas de alimentos tras la entrada en vigor del cese el fuego vigente desde el viernes, una cantidad que asegura es insuficiente. En paralelo, las Naciones Unidas advirtieron que tomará tiempo reducir la hambruna en el devastado enclave palestino e instan a que se abran todos los corredores, en especial los del norte, donde se concentra principalmente el hambre y la destrucción. Hugo Caro Jiménez tiene los detalles. La ayuda que entra a la Franja de Gaza no es suficiente. Así lo indicó este viernes el Programa Mundial de Alimentos. La agencia de la ONU explicó que desde que comenzó el alto el fuego ha llevado al devastado enclave unas 560 toneladas de alimentos en promedio por día, pero que esta cifra está aún por debajo de lo que se necesita. El ingreso de suministros a Gaza ha sido retrasado por Israel durante los últimos días, en consecuencia de la demora que denuncia por parte de Hamás en la entrega de los cadáveres de los rehenes israelíes.
Con un promedio diario de unas 560 toneladas de alimentos, aún estamos por debajo de lo que necesitamos, pero lo estamos consiguiendo. También este viernes, las Naciones Unidas, que insta a Israel a permitir la apertura de todos los cruces fronterizos hacia el territorio palestino, especialmente en el norte, dijo que tomará un tiempo reducir la hambruna en curso en Gaza tras 2 años de fuego israelí. Y es que, a propósito, el miedo de que los bombardeos regresen tras la frágil tregua habita entre los gazatíes. Todos temen que la guerra regrese. Si regresa significa que no habrá vida, que ya no habrá vida en Gaza y que Gaza ya no existirá. Significaría que Gaza sería eliminada para siempre. Decimos que es nuestro país y nos mantenemos firmes aquí, gracias a Dios. En paralelo a estas denuncias, Israel y Hamás se han culpado mutuamente por violaciones del alto el fuego, mientras que el gobierno israelí presiona para que la milicia entregue el restante de fallecidos. El grupo palestino señala a las fuerzas israelíes de continuar disparando contra civiles. En Madagascar, el coronel Michael Randrianirina juró como nuevo presidente de facto, luego de varias semanas de protestas lideradas por los jóvenes que contaron con el apoyo de parte de las Fuerzas Armadas y que condujeron a la salida del país de Andry Rajoelina. El anuncio fue recibido con cautela entre los manifestantes de la generación Z que esperan garantías para una transición hacia la democracia. Más detalles en el siguiente informe. Michael Randrianirina abandonó el uniforme por un traje formal. Después de la salida del país del ex jefe de Estado, Andry Rajoelina, el coronel juró como presidente este viernes en una ceremonia celebrada en el Tribunal Constitucional Superior. Fue el militar que pidió al ejército que se negara a disparar contra los manifestantes que protestaban contra los problemas en los servicios públicos y contra la corrupción. Nos comprometemos a romper con el pasado. Nuestra misión principal es reformar en profundidad los sistemas administrativos, socioeconómicos y políticos de gobernanza del país. Esta tan esperada refundación del pueblo se llevará a cabo bajo nuestra dirección y coordinación. El nuevo líder de facto prometió una presidencia marcada por la austeridad, en la que se realizarán elecciones en máximo 2 años. Anuncios recibidos con cautela por la juventud malgache, que insiste en que sus demandas se traduzcan en hechos. Los malgaches son muy conscientes de la incertidumbre y el propio movimiento es consciente de la incertidumbre de esta situación, pero lo que se observa es que se tiene mucha más confianza en estos militares y en esta nueva configuración del poder que en el poder anterior, que suscitaba una desconfianza generalizada. Ahora, Randrianirina debe nombrar a un nuevo primer ministro que será el encargado de formar un gobierno de transición. Sin embargo, a pesar de que el militar argumenta que su obtención del poder fue legal, su administración está en el punto de mira de las críticas internacionales. La ONU denuncia un golpe de Estado. La Unión Africana ha suspendido al país de sus instituciones, mientras que la Unión Europea hizo un llamado al diálogo entre todas las partes para retomar los valores democráticos. Pasamos ahora a Perú, donde las autoridades reconocieron que la persona que mató a un manifestante en una protesta antigobierno el miércoles es un policía de la Dirección de Investigación Criminal y quien está ahora detenido en el hospital donde recibe cuidados por haber sido golpeado durante la manifestación. Los ciudadanos presentaron una denuncia constitucional en contra del presidente peruano e integrantes de su gabinete por la represión de los cuerpos de seguridad. Desde Lima, nuestro corresponsal Francisco Zacarías nos informa. Acaba de cumplir 7 días como presidente de Perú y José Gerí afronta un complicado panorama legal. En las últimas horas ha sido presentada en el Congreso una denuncia constitucional por la muerte del manifestante Eduardo Ruiz y la violenta represión a civiles en la marcha de protesta. La acusación responsabiliza políticamente a Gerí, al primer ministro Ernesto Álvarez y al ministro del Interior Vicente Tiburcio. Por otro lado, congresistas de izquierda insistirán con otra moción de censura a Gerí. Los legisladores afirman que no puede quedar impune la muerte de Eduardo Ruiz y tampoco la salud de los heridos. Y por si esto no fuese suficiente, la familia del manifestante asesinado evalúa denunciar al mandatario, a todo el gabinete de ministros y al Parlamento por asesinato y autoría inmediata. En medio del vendaval legal, el gobierno de José Gerí se alista para declarar el estado de emergencia en Lima y no descarta imponer un toque de queda. El primer ministro, Ernesto Álvarez, ha señalado que el estado de emergencia se implementará para combatir el aumento de la delincuencia.
pero a través de las redes sociales, diversos colectivos rechazan la imposición del estado de emergencia y afirman que lo que las autoridades buscan es restringir derechos civiles y bloquear la protesta ciudadana. Para diversos analistas, el rechazo popular hacia José Gerí aumenta con el paso de los días y podría desestabilizar su presidencia transitoria. Al respecto, el mandatario ha dicho que no va a renunciar porque su responsabilidad es la estabilidad del Perú. En Italia, una bomba explotó anoche frente a la casa de Sigifrido Ranucci, uno de los periodistas de investigación más reconocidos del país que está amenazado por la mafia. El dispositivo fue instalado afuera de la puerta principal y su estallido se dio justo 20 minutos después de que el reportero entró a su residencia y destrozó su vehículo y el de su hija. La Fiscalía Antimafia abrió una investigación mientras la primera ministra Giorgia Meloni condenó el hecho y apeló a defender la libertad de información. Un nuevo informe publicado este jueves por la Comisión para la Protección de Menores del Vaticano está causando revuelo en la Iglesia Católica. El documento de 103 páginas critica a los líderes de la Iglesia afirmando que no han respondido adecuadamente a los escándalos de abusos sexuales. También presionan para que se preste más apoyo a las víctimas, incluyendo indemnizaciones. La Iglesia Católica lleva mucho tiempo enfrentándose a críticas por su gestión de los abusos sexuales por parte del clero. Esta vez, las críticas provienen de su interior. El jueves, la Comisión para la Protección de Menores del Vaticano publicó su informe anual. El documento critica a los líderes católicos, afirmando que han actuado con demasiada lentitud. Es importante que los líderes y el Vaticano adopten una actitud de transparencia y comunicación que realmente sirva también a las víctimas. No hablemos solo de procedimientos disciplinarios, hablemos de cómo se sienten los niños que han sido violados y agredidos sexualmente y de cómo ven el desarrollo de estos procesos en su iglesia local. El informe, redactado con la colaboración de 40 supervivientes de abusos, afirma que la Iglesia tiene el deber moral de ayudar a las víctimas. En él se formulan recomendaciones para sancionar a los abusadores y proporcionar indemnizaciones a las personas que han sufrido abusos por parte del clero. Esta sería una medida sin precedentes para la Iglesia. Los miembros del comité sostienen que las indemnizaciones económicas son fundamentales para proporcionar terapia y otra ayuda a los supervivientes, pero no son la única forma en que la Iglesia puede ayudar a tratar el trauma. La compensación económica es solo un aspecto de la reparación. En la parte del mundo de donde provengo, África, muchas veces se oye a las víctimas decir que no les interesa necesariamente la compensación económica. Puede que les interesen las disculpas, puede que les interese la restitución, puede que les interese la rehabilitación. Muchos activistas en favor de la protección de los niños esperan que esto sirva para despertar la conciencia del Papa León XIV. El soberano pontífice ha manifestado su apoyo a la comisión y ha calificado el escándalo de los abusos como una crisis para la Iglesia. Pasamos a nuestra sección en contexto. Y como es costumbre, aquí ponemos en perspectiva una de las noticias más importantes de la jornada y por ello me acompaña en el estudio Marta Moya. Marta, ¿qué tal? Hola Andrés, buenas tardes. Marta, hoy nos trasladamos hasta Venezuela, pero también hasta Estados Unidos. Una tensión bilateral en aumento desde el pasado mes de agosto, cuando empezó el despliegue naval y las posteriores operaciones de Washington contra supuestas narcolanchas venezolanas en el Caribe. Unas acciones militares que siguen, ahora enmarcadas en una narrativa más escalada por la retórica de Donald Trump contra Nicolás Maduro, que involucra a la CIA. Sí, Andrés, digamos que desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en enero, la política respecto a Venezuela ha sido hostil en diferentes frentes. Desde invocar una ley de la guerra civil estadounidense, la de enemigos extranjeros, para deportar ilegalmente a migrantes irregulares venezolanos, a considerar al cartel Tren de Aragua como una organización terrorista internacional, a declararle la guerra y a ofrecer una recompensa de $50 millones por el presidente venezolano Nicolás Maduro. Ya recientemente, desde mediados de agosto, como decías, desplegar un contingente de buques de guerra en el Caribe y atacar una media docena de supuestos navíos venezolanos que trasladarían droga hacia ese país norteamericano. Una retórica que se escaló hace 2 días concretamente, cuando el New York Times publicó que Trump habría dado luz verde a la CIA a operaciones encubiertas en territorio venezolano, una información después confirmada por el propio Trump en varios actos. Veamos.
¿La CIA tiene autoridad para eliminar a Maduro? No quiero responder a una pregunta así. Es una pregunta ridícula. Bueno, no es una pregunta ridícula, pero ¿no sería ridículo que yo le respondiera? Pero creo que Venezuela está sintiendo la presión, aunque creo que muchos otros países también la están sintiendo. Pocos segundos después, el presidente estadounidense confirmaba la operación sin matices, supuestamente por dos razones. Veamos. ¿Por qué autorizó a la CIA para actuar en Venezuela? ¿Hay más información que pueda compartir sobre estos ataques a los presuntos responsables? Bueno, no puedo dar detalles, pero lo autoricé por dos razones principales. La primera es que han vaciado sus cárceles en los Estados Unidos de América. Entraron por la frontera. Entraron porque teníamos una política de fronteras abiertas. Y en cuanto me enteré, dije, muchos de esos países han permitido que miles y miles de presos, gente de instituciones mentales, manicomios, han sido liberados y enviados a Estados Unidos. Los estamos devolviendo, pero es algo muy grave y lo hicieron a un nivel que probablemente pocos países han hecho. Fueron muy sucios y la otra razón son las drogas. Huelga decir que, según la propia inteligencia estadounidense, no hay pruebas de que Venezuela hubiera vaciado sus cárceles en Estados Unidos. Pero lo que es una realidad es que hay unos 10.000 soldados estadounidenses desplegados en estos momentos en el Caribe y que 6 ataques a lanchas han matado a aproximadamente una treintena de personas a la fecha. Mientras Trump no descarta operaciones terrestres en medio de una suerte de guerra psicológica a la que se van añadiendo, Andrés, más ingredientes. Sí, Marta, y mientras Trump aumenta la presión contra Nicolás Maduro, cuéntenos cuáles son esas últimas reacciones que llegan desde Caracas a esta retórica de Washington. Bueno, pues la postura del gobierno venezolano, al menos de cara hacia afuera, es de confrontación total con Donald Trump, después de conocer la luz verde a la CIA para operaciones encubiertas, que se desconoce si estarían o no en curso. Nicolás Maduro salió a clamar lo siguiente. No a los golpes de Estado dados por la CIA, que nos recuerda tanto a los 30.000 desaparecidos por la CIA en los golpes de Estado contra Argentina, al golpe de Estado de Pinochet y los 5.000 jóvenes asesinados y desaparecidos. ¿Hasta cuándo golpes de Estado en la CIA? América Latina no los quiere, no los necesita y los repudia. Pese a estas palabras, el New York Times también publicó hace una semana que el presidente venezolano habría ofrecido petróleo y otros recursos naturales a Washington para evitar una confrontación militar. Sin embargo, Trump habría negado esta opción y habría también ordenado terminar con cualquier vía de negociación, algo que Maduro también contestó. Que ellos no tienen relaciones diplomáticas con nosotros, nosotros tampoco con ustedes. Que no tienen vías diplomáticas con nosotros, nosotros tampoco con ustedes. Que tenemos alguna vía de comunicación, bueno, la tenemos, hasta que la tengamos, pues. El día que no la tengamos, no la tenemos y punto. La vida no depende de ustedes, Venezuela no depende de ustedes, señores gringos. En paralelo, en el plano militar, el chavismo está liderando campañas de entrenamiento de voluntarios militares y campesinos, dejando la posesión de las armas incluso a la población civil para su autodefensa. Escuchemos al ministro del Interior venezolano. Por eso nos estamos preparando. Según esta Constitución, el monopolio de las armas lo tiene el Estado. El Estado ha decidido que las armas del país, del Estado, estén en manos del pueblo para su protección. Y eso es lo que nosotros hemos venido haciendo. Por otra parte, Marta, tenemos que hablar de cuáles serían estos objetivos que estaría persiguiendo Donald Trump en Venezuela en estos momentos. Bien, pues digamos que según todos los análisis de uno y otro lado, hay varias hipótesis sobre la mesa, aunque una es la que toma peso sobre las demás. Detener el flujo de drogas, acceder al petróleo, revivir la democracia o derrocar a Maduro. Primero, sobre el flujo de drogas, informes del propio Departamento estadounidense antidrogas, la DEA, afirman que el mayor tránsito de estupefacientes camino a Estados Unidos procede de la costa del Pacífico, no del Caribe. Si hablamos de fentanilo, concretamente procede de China a través de México, ni siquiera Venezuela estaría involucrado. Después estaría el petróleo, que es lo que dice Caracas que quiere Washington con esta operación.
pero habría otras formas de negociar sobre el crudo. Recordamos que Estados Unidos sigue importando petróleo desde Venezuela, recordamos también la empresa Chevron, ¿no? Después está el aspecto de la democracia, un asunto que han tratado otras administraciones y que parece que no es la prioridad de Donald Trump, dada su admiración por otros gobiernos con carencias democráticas. Así que la tesis que gana relevancia es el derrocamiento de Nicolás Maduro. De hecho, ayer el diario Miami Herald publicaba una exclusiva que decía que un grupo de funcionarios chavistas se habría postulado como una alternativa a Maduro a través de la mediación de Qatar. Pero esto se ha desmentido hoy desde Caracas e involucraba tanto a Jorge como a Delcy Rodríguez. Marta, volvamos entonces al tema de la CIA. Un cambio significativo en la retórica de Donald Trump, pero a la vez que se suma a un largo historial de operaciones de inteligencia de Estados Unidos en América Latina. Sí, el hecho de que Trump confirmara su connivencia con las operaciones encubiertas de la CIA eliminó de facto la parte, entre comillas, encubierta de la operación. El historial de injerencias estadounidenses en la región es amplia y conocida, especialmente durante la Guerra Fría, con financiación a operaciones para derrocar a líderes izquierdistas selectos. En los 50 Guatemala, en los 60 Cuba para intentar eliminar a Fidel Castro, también Brasil con una operación que desató el golpe de Estado militar en el año 64 y también Ecuador con propaganda anticomunista. Bolivia también estuvo en el centro de la injerencia con otro golpe militar en el 64 y también en el año 71. Y Chile, recordamos, con operaciones de la CIA para acabar con el gobierno electo de Salvador Allende, que dio paso a esa dictadura militar de 17 años de Augusto Pinochet. Luego vino la Operación Cóndor con apoyo de la CIA a dictaduras militares y otro gran ejemplo es la invasión a Panamá en el propio año 89. Marta, por último, evaluamos qué consecuencias puede haber en caso de que escale más la situación entre Washington y Caracas. Bueno, como hemos visto, el historial de la CIA en América Latina ha dejado numerosas manchas, sangre, dictaduras y una política supuestamente antiterrorista y antidrogas con resultados cuestionables. Ahora queda ver si Trump puede declarar la guerra a Venezuela, algo que legalmente compete al Congreso de Estados Unidos. Si esto pasa, probablemente veríamos una gran oleada migratoria de venezolanos, una más, y cabría esperar una respuesta desigual en América Latina, con condenas a la injerencia, pero rechazos también asimismo a Maduro, mientras otros, como por ejemplo Brasil, quizá intentarían mediar. Una eventual escalada también podría dinamitar la economía venezolana y cabría ver si también las filas del chavismo o si por el contrario cierran filas con Maduro hasta ver qué ocurre. Bueno, y estaban las consecuencias entonces de un posible escalamiento. Marta, muchas gracias por poner en contexto este tema aquí en France 24. A ti, Andrés, gracias. Y a ustedes, televidentes, también gracias por sintonizarnos. Hacemos una breve pausa y los dejamos con nuestra crónica de cultura. Quédense con nosotros.